Un programa dirigido a las familias de hoy. Hablemos. Donde compartiremos temas de actualidad con invitados especiales, teniendo un enfoque al desarrollo de familias saludables. Con tu amiga Patti M. Prada. Hablemos sobre la mesa. Comenzamos. Muy buenas tardes, mi amada audiencia. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en Sobre la Mesa con Patti M. Prada, este programa de los lunes por la nuestra 11:30 AM. Todos muy contentos hoy, dándole gracias a Dios porque iniciamos una nueva semana y esto es maravilloso. Tenemos oportunidad de hacer algo diferente esta semana. ¿Cómo están ustedes? Escríbanos desde dónde nos están escuchando. Déjenos saber cómo están porque hoy tenemos un tema espectacular. Vamos a hablar de la libertad de expresión. A todos nos encanta expresarnos. De hecho, es súper importante expresarnos porque el aprender a hablar, a expresarse, ayuda a liberar el alma. Pero vamos a mirar este concepto. ¿Qué tiene que ver la libertad de expresión según la Organización Mundial de la Salud? Vamos a ver qué nos habla, y también la Organización Nacional de las Naciones Unidas, es un derecho humano. La libertad de expresión se encuentra recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que establece? Que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Todos los seres humanos tenemos derecho a expresarnos y a decir nuestras opiniones. ¿Y de dónde nacen las expresiones? Nacen de los pensamientos, nacen de lo que tú y yo pensamos. Pero qué bueno es poderse sentar a una mesa y sentirse oído. Qué bueno es poderse sentar con amigos, con familia, con otras personas y poder discutir un tema, dar nuestra opinión sin dañar a los demás, sabiendo que tenemos este derecho fundamental que tienen todas las personas a decir, que es manifestar, difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigados. Qué bueno sentir que podemos expresar, pero qué bueno también saber que nosotros tenemos que expresar sin dañar a nadie. ¿Cuántas cosas tienes ahí guardadas en tu corazón que quisieras expresarlas, mi gente? ¿Cuántas cosas tienes ahí que dices, si yo pudiera decirlo? Claro, hay cosas que es mejor no decirlas, pero hay otras que quisiéramos, las tenemos ahí guardadas hace mucho tiempo queriendo decirlas. Pues quiero informarles aquí esta tarde que hay derecho de expresión, que sí que lo podemos hacer. Solamente tenemos que tener en cuenta dónde nos vamos a parar a decirlo, con quién vamos a hablar, lo que queremos expresar, lo que queremos decir. Hay que tener muy en cuenta a quién se lo queremos contar, porque no todo el mundo va a recibir nuestras expresiones de una manera buena, de una manera aceptable, pero no por eso quiere decir que no te expreses, porque es un derecho fundamental que todos nosotros tenemos y lo debemos hacer. Así que atrévete a expresar, pero ten en cuenta con quién lo vas a expresar, dónde lo vas a expresar, porque en la democracia, miremos un poco, en la democracia la libertad de expresión es fundamental porque permite el debate, la discusión y el intercambio de ideas. Pero también, no por el hecho de que nos podamos expresar y de que sea un derecho y que lo podemos estar diciendo todos los días, no quiere decir que no tengamos responsabilidad de lo que decimos, mi gente, porque no se trata de pararnos y hablar por hablar y tal vez dañar a algunas personas con lo que nosotros queremos hablar, y mucho menos aquí en este medio que es un medio cristiano. Mucho menos aquí nosotros podemos aprovecharnos de esta libertad, aprovecharnos de la libertad también que Dios nos dio para poder expresar nuestras opiniones y empecemos a dañar a alguien con lo que nosotros pensamos. Estos deberes y responsabilidades
Implica que se hacen con el fin de proteger los derechos de terceros, para que se den cuenta. Aunque tenemos derecho de expresar, también tenemos responsabilidades y deberes de no dañar a otros, o sea, a terceros. Y también se hace para mantener el orden público o la salud moral de la ciudadanía. Por eso, aunque está en nuestra Constitución, está el derecho a expresarnos, también hay artículos ahí de deberes y responsabilidades que nos enseñan que tú te puedes expresar, tú puedes decir lo que pienses, aún aunque esté errado, lo puedes decir, siempre y cuando tengas precaución de no dañar a las demás personas. Tienes que saber el contexto de lo que estás diciendo, dónde te paras a decirlo, en qué público lo vas a decir, para que no dañes a otros. Pero es muy importante hoy en este día poder entender que hay libertad, y mucho más para nosotros los que somos hijos de Dios. Hay una libertad maravillosa de poder expresar verdades, pero expresa las verdades de Dios, habla de Dios, tienes derecho. Este país aquí donde estamos te da el derecho de poder expresarte, pero cuando te quieras expresar, no lo hagas para dañar a otras personas, no lo hagas para minimizar a otros, para hacer sentir pequeñitos a otros. No es la idea. No se puede hacer, escuchen lo que no se puede hacer según esta Constitución, según este derecho de expresión. No se puede hacer propaganda a favor de la guerra. Y esto me ayuda a pensar en qué bueno que nosotros también nos demos cuenta que no podemos hacer propaganda a nivel familiar. Escucha, lo estoy aplicando a nivel familiar para que nosotros no dañemos a los demás. Esas guerras familiares que a veces tenemos en casa y que todos decimos, es que tengo derecho a expresarme. Sí, pero no para fomentar guerra. Esto a nivel de país, de comunidad, de democracia. Pero ¿qué tal si lo aplicamos en nuestra familia y en nuestra casa? No tengo derecho a hablar mal de mi hermano, a hablar mal de mis padres y a formar una guerra en casa. No se puede, según la democracia, no se puede instar al odio. Este derecho de expresión no nos permite instar a otros a que odien a otros, a otras razas, a otras etnias, a otras nacionalidades. O sea, te dice, exprésate, di lo que quieras, pero ten cuidado, no vas a dañar a otras razas, a otras etnias, a otras personas. Eso mismo deberíamos aplicarlo nosotros como familia y como iglesia. Estoy hablando a gente cristiana esta tarde aquí en la mesa. No deberíamos nunca fomentar el odio entre hermanos. No deberíamos jamás el derecho de expresión que tenemos, usarlo para instar al odio de congregaciones, a hablar mal el uno del otro, a estar diciendo, es que allá me pasó, es que allá me hicieron, es que no deberíamos instar a esto, a odiar, sino que Dios nos está llamando a la paz, a la reconciliación, a amarnos unos a otros. Otra de las cosas que no se permite en este derecho de expresión es manifestar intolerancia racial o religiosa. Aquí me adelanté un poquito en lo que les estaba diciendo, pero tiene mucho que ver un punto con el otro. No podemos manifestar porque me puedo expresar, porque puedo hablar, porque tengo derecho. Sí, pero tus derechos no pueden pasarse para hablar mal de otras religiones, ¿no? Si no estás de acuerdo, respétalas, está bien. Habla de lo que tú quieres expresar, de lo que tú piensas de la vida, sin meterte con otras creencias. Y ya por último, antes de irnos a un corte de comerciales, no se puede con nuestras expresiones incitar a la violencia o a acciones ilegales. Escúchenme, no podemos nosotros como cristianos que queremos tener y gozar de este derecho de expresión, violentar o promulgar acciones ilegales. Primero somos hijos de Dios, lógicamente lo debemos hacer, pero no podemos ampararnos en un derecho que nos permite hablar, que nos permite manifestar, que nos permite expresarnos para hacer cosas que no debemos hacer.
Me encanta, termino con esta frase, este primer segmento mientras usted nos escribe y nos va contando qué les parece este tema. ¿Te puedes expresar en casa? ¿Eres de las personas que ha decidido no expresarse porque lo han minimizado, lo han ridiculizado cuando ha querido decir algo? Pues mira lo que dice Sigmund Freud, el padre de la psicología o del psicoanálisis. Dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Por eso hay que tener mucho cuidado, mi gente, a la hora de hablar. ¿Con quién lo hablamos? ¿Dónde lo hablamos? Para no decir después, metí la pata, aunque tengo un derecho de expresión. Pues muy bien, mi gente, seguimos aquí. Qué bueno que ha estado aquí comunicado con nosotros. Hoy en este súper tema estamos hablando del derecho de expresión, lo importante que es podernos expresar, y no es otra cosa, estábamos hablando, no es otra cosa que podernos comunicar, que poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que percibimos, todo lo que nosotros creemos sobre alguna cosa, lo podemos expresar, pero hay que ponerles filtro, mi gente, a esta boca, hay que ponerle filtro a las palabras, porque muchas veces las palabras tienen un poder increíble de levantar o de dañar a una persona, de denigrar, o tal vez de poder subir la autoestima de alguien, inclusive de nuestros niños, por el hecho de ser padres y de decirte, nos podemos expresar en todo. No quiere decir que todo lo que sale de nuestra boca va a ser edificante y va a ser bueno. Por eso es muy importante poderle colocar un filtro a nuestra boca. Tenemos que tener muy claro esta tarde, y me encanta poderme expresar con ustedes aquí en la mesa y decirles que por tener este derecho, que es un derecho de expresión, no quiere decir que vamos a decir lo que queremos. Debemos tener límites. ¿Por qué? Porque tus derechos llegan hasta donde empiezan los míos, y viceversa. Mis derechos llegan hasta donde inician los tuyos. No puedo pasarme de esto. En el momento que paso esa delgada línea, en el momento que paso ese límite, estoy quebrantando los derechos de otra persona, y ya no me ampara el derecho de expresión. Ya no me ampara el que me puedo decir. No, puedes decir sin difamar. La difamación es un asunto muy terrible y lo hemos visto mucho últimamente en diferentes casos. En el caso de Johnny Depp lo vimos muchas veces en la corte, enfrentando a su ex esposa por difamación. Los dos difamaron, y bueno, qué cosa tan terrible, cómo dañamos la reputación de otra persona, y a veces nos queremos amparar en este derecho de expresión, porque como nos ampara la ley, entonces queremos decir de todo. Pero recuerden, en el segmento anterior ya estábamos hablando de todo lo que nosotros debemos aprender sobre límites, sobre responsabilidades y sobre deberes de este derecho. No nos da derecho de ofender o difamar a otra persona. No es para ser violentos y agresivos, amparándonos en este derecho. Cuidado, mi gente, que las palabras pueden ser tan poderosas como balas o como rosas. Esta expresión sí que me gustó. ¿Qué piensan ustedes de esto? Escríbanos aquí. Puede escribirnos en Facebook mientras vamos hablando de este súper tema. Las palabras pueden ser tan poderosas como balas, o sea, pueden matar y aún matar el alma, ¿ok? Pueden matar, pero también pueden ser tan hermosas como rosas que perfuman y que bendigan la vida de otra persona. Así que antes de que expreses algo, antes de que hables, piensa un poco, lo que voy a hablar es bueno, lo que voy a hablar edifica a alguien, lo que voy a decir va a levantar el ánimo de alguien. Si no lo va a hacer, si lo que voy a decir va a dañar, va a destruir, mejor aguántate ese derecho, exprésalo escribiendo. Escribiendo también se expresan palabras, y exprésalo tal vez en una oración, expresa inconformidades a Dios, cuando sientes que lo que vas a decir más bien va
va a dañar. Pero muchas veces sí tenemos que expresar cosas aunque otras personas no las quieran oír, porque sí son verdades que van a edificar, van a ser verdades que van a bendecir, como poder expresar la palabra de Dios correctamente. La debemos expresar aun cuando la gente no quiera. Tenemos que hablar las verdades de Dios. Son cosas que sí se deben expresar. Y recuerda que entonces las palabras son como poderosas balas o como hermosas rosas. Cuidado, porque es muy diferente la libertad que el libertinaje. Y aquí estamos hablando de libertad de expresión, pero podemos estar teniendo un libertinaje de expresión que definitivamente va a destruir no solamente la vida de otros, al final va a destruir también la nuestra. Las palabras que expresamos no son simplemente sonidos, ¿sabían ustedes? ¿Sí lo conocían? Déjenme saber. Las palabras que expresamos no son simplemente sonidos, son también el resultado de nuestros pensamientos. Nosotros somos lo que pensamos y expresamos lo que pensamos, pero no todo lo que pensamos se debe expresar, ¿ok? Piensa tú todo lo que quieras. Tenemos más de 70,000, a veces a 90,000, dependiendo, porque hay gente que es hiperpensante y puede tener de 70,000 a 90,000 pensamientos en un día. Pero imagínense que el 80% de esos pensamientos muchas veces es negativo. Tenemos un diálogo interno muy negativo y a veces de nosotros mismos o de otros, y queremos expresar todo lo que llega a nuestra mente, todo lo que pensamos, todo lo que dejamos entrar, todo lo que maquinamos, lo queremos expresar. Pero mira lo que nos dice la palabra de Dios, ya para ir cerrando este super programa que hemos traído hoy a la mesa, que usted se ha sentado aquí a escuchar conmigo. Proverbios 18:21 dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que aman comerán su fruto. Muerte y vida están en poder de la lengua. Y es que lo que nosotros expresamos, lo expresamos con nuestra boca. Y dice: muerte y vida están en poder de la lengua. Mi gente, hay que dejarla quietica, hay que dejarla a veces quietica. Es mejor mordérsela un ratico para no dañar a otros. ¿Ok? Tenemos derecho de expresarnos, pero mira también lo que nos dice Proverbios 16:24. Cómo me gusta a mí poder citar la palabra de Dios con respecto a estos temas. Les empecé hablando de lo que está en la Constitución, les empecé hablando de lo que es la democracia, pero termino hablándoles cómo el derecho de expresión está consignado también en la palabra de Dios. Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Así que nuestras expresiones, ¿saben?, pueden traer sanidad al alma, a un alma sedienta de afecto, de cariño, de amor, de ánimo. Que una persona que está en frustración, que está en tristeza, que está pasando momentos muy difíciles, pero que tu boca no sea la que se expresa para decir: eso, una persona enferma, y vas y le dices: eso le pasó a mi prima 3 días antes de morirse. Mira, tú la acabas. Tú puedes pensar lo que quieras, pero no puedes expresarlo porque vas a dañar a la persona. ¿O qué tal si lo decimos en frustración? ¿Qué tal si lo decimos con rabia? ¿Qué tal si hablamos con enojo? O las expresiones de mentiras que muchas veces decimos para quedar bien, para salir bien librados frente a los demás. Pero estamos teniendo, eso nos enlaza a un libertinaje y a un pecado. Vamos a terminar con 1 Corintios 2:13. Dice: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Escuchen, cristianos que están esta tarde aquí conmigo en la mesa, estamos hablando de la libertad de expresión, pero nosotros no debemos hablar solo palabras de sabiduría humana, dice, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando lo espiritual con lo espiritual, o sea, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Si tus pensamientos son espirituales, si tus pensamientos están alineados a la voluntad de Dios, a hablar como un cristiano,
así vas a expresarte, así le vas a decir a la gente, vas a hablar desde la misericordia, vas a hablar desde el amor de Dios, vas a hablar desde el afecto espiritual. Muchas veces, tal vez, las palabras van a ser de reprensión, porque a veces lo tenemos que hacer, sobre todo nosotros los pastores, a veces tenemos que hablar un poco más fuerte, tenemos que darle a los hijos espirituales alimento más sólido. ¿Por qué? Porque necesitan crecer y a veces nos han tenido que meter unas sacudidas espirituales y también nosotros a ellos, pero que no falten en esas palabras sazón, que no falten esas palabras amor, que es lo que realmente va a bendecir a una persona, el amor, el afecto, la sabiduría. Así que dile a Dios, dame sabiduría para hablar, dame sabiduría para expresar, para aprender a contener cuando no debo hablar, para saber en qué atmósfera realmente puedo hablar, cuál es el momento preciso para expresarme, porque si no hallo el momento preciso y digo todo lo que pienso, estoy teniendo un libertinaje de expresión y no estoy viviendo en la libertad de expresión, que no es solo una constitución de este país, también es una constitución bíblica de no dañar al que nos está escuchando. Por eso aquí en Hablemos sobre la Mesa nos damos a la tarea de traer estos temas de bendición para ustedes, para bendecir a toda la comunidad y decirles, no solamente está en una constitución, está en la constitución divina, y nosotros como cristianos somos los primeros que tenemos que saber hablar. Cuidado con esos chistes de doble sentido, cuidado con esas palabras que dañan, que ofenden, que difaman, que hieren a otros, que hablan mal de otras iglesias, de otros pastores, de la comunidad. Tengamos cuidado de estar repitiendo y expresando lo que no sabemos. Así que espero que este programa haya sido de mucha bendición a sus vidas y que lo podamos poner en práctica, sobre todo podamos entender que hemos cometido muchos errores por andar en libertinaje de expresión, pero que a partir de ahora gocemos de este derecho que nos da este país donde vivimos y podamos gozar del derecho de libertad de expresión, sabiendo que nuestra comunicación y nuestra expresión debe ser asertiva sin dañar a nadie. Así que mi gente, me ha encantado estar con ustedes esta tarde. Déjenos sus mensajes, los que han estado en Facebook, compartan este programa con sus amigos, con sus contactos, y nos veremos en otro programa aquí en Hablemos sobre la Mesa.